Para nadie es un secreto que la tensión que se está viviendo entre Israel y Palestina no es solamente en la Franja de Gaza, también en, por ejemplo, Cisjordania. Aparentemente, esto no lo sabía Estados Unidos. Recién acaba de salir Antony Blinken a solicitarle a Israel que se tomen medidas urgentes contra la violencia de los colonos de Israel, precisamente contra los palestinos en esta parte del mundo. Y es que el escenario se está saliendo de las manos. ¿A qué se refiere Antony Blinken? Vamos a comentarlo. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha pedido el día de hoy a Israel que por favor empiece a tomar medidas urgentes para detener la violencia de los colonos contra, en este caso, los palestinos en Cisjordania, un lugar donde no tendría que haber ningún tipo de conflicto armado, o al menos no debería haber algo similar a lo que está sucediendo en Gaza. Blinken, que en este momento se encuentra en San Francisco para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ha hecho esta solicitud, en el cual él enfatiza pues que se necesita de manera urgente tomar medidas afirmativas para reducir las tensiones en Cisjordania, incluso intentando enfrentar pues los crecientes niveles de violencia extremistas de los propios colonos, es decir, de la parte de Israel. Esto también ha sido dicho por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Blinken también habló con Gantz sobre, por ejemplo, los esfuerzos diplomáticos en curso para liberar a los rehenes capturados por, en este caso, el grupo islamista palestino Hamas durante esta situación tan sangrienta que se llevó a cabo el 7 de octubre pasado. Las autoridades de Israel dicen que alrededor de 240 personas han sido retenidas durante el ataque de Hamas. Pero aquí lo que llama la atención no es el tema de los rehenes, que obviamente es un caso lamentable, sino que se está empezando a reconocer, incluso por parte de Occidente, que, oye, de repente las tensiones que se están viviendo en la zona de Palestina no son solo en la Franja de Gaza, algo que ya habíamos comentado en anteriores videos, pero que se está demostrando en este momento, sobre todo tomando en cuenta que para la administración de Joe Biden, como habíamos comentado en anteriores videos, no se está vulnerando ningún derecho fundamental en este caso en específico, en los ataques de Israel, en una respuesta que ha sido notablemente desproporcional a lo que está sucediendo en Gaza. Y sí, ahora sale al frente entonces el secretario de Estado de Estados Unidos, básicamente la mano derecha de Joe Biden, a decirle a Israel que no se extienda todavía más el conflicto en esta parte del mundo. Acaba de salir al frente la Organización de las Naciones Unidas a hacer una dolorosa declaración. Ellos hablan de la posibilidad inmediata de que todos los que están en la Franja de Gaza terminen muriendo de hambre. Así como lo escuchan, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas ha advertido el día de hoy que los suministros de alimentos y agua son prácticamente inexistentes en Gaza y que los habitantes del territorio palestino están en este momento confrontados en un riesgo inminente de hambruna. Lo que se dice es que con el invierno acercándose rápidamente, refugios inseguros y superpoblados y también la falta de agua potable, los civiles se enfrentan a una posibilidad inmediata de morir de hambre. Esto lo ha afirmado en un comunicado Cindy McCain, directora ejecutiva de la institución con sede en Roma. Y es que lo que se dice, por ejemplo, es que el pan, un alimento fundamental para la población de Gaza, es escaso o inexistente, según destaca la propia Organización de las Naciones Unidas. Y es que desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas se multiplican las advertencias sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista. Pero en este caso, esto también lo ha dicho el propio Antonio Guterres, la situación se puede salir de las manos y lo que está pasando es que simplemente se están muriendo y ahora podría venirse una hambruna, y no estamos hablando de un pequeño grupo que se ha quedado en Gaza, estamos hablando de millones de personas que en este momento no están recibiendo la ayuda humanitaria que se supone la ONU decía que iban a tratar que llegue, y ahora se está hablando de esto, una situación de hambruna. La propia McCain ha señalado que, por ejemplo, la escasez del combustible también está paralizando la distribución y las operaciones humanitarias, incluida la entrega de asistencia alimentaria. Y aquí también se habla un poco de cómo esta situación sería incluso hasta paradójica. Hablar de escasez de combustible en una de las zonas con más sector energético en el mundo, lo que demuestran también es la falta de interés de los grandes países, de las grandes potencias, de intentar tenderle una mano a la situación humanitaria que se está viviendo en Gaza.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha apuntado el día de hoy a los líderes mundiales en el Foro de Cooperación Internacional Asia-Pacífico, entre los que se encontraba el presidente estadounidense Joe Biden por su papel en las guerras actuales. El mismo ha dicho que aquí están sentados los que permiten la guerra, la barbarie. Esto es lo que ha dicho Petro durante su intervención en la cumbre de la APEC, de la que Colombia no es parte oficial y que fue privado, pero que la presidencia colombiana ha informado en redes sociales. El mandatario colombiano, que ha tomado parte activa en la causa palestina y se ha comprometido a llevar a Israel a la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra, aprovechó entonces su intervención en la mesa circular para afianzar su postura, que contrasta frontalmente con la de los países como Estados Unidos, que curiosamente es el anfitrión de esta reunión que se está llevando a cabo en San Francisco. Él entonces ha comentado que si en este mundo, si ustedes cruzan la crisis climática con las tensiones políticas y militares del mundo, encontrarán lo que nos está desbaratando de las manos es el derecho internacional humanitario, lo que se creó a partir de la derrota, en este caso de Alemania, una especie de mundo democrático, de foro de discusiones y tensiones con soluciones pacíficas, hoy se está desmoronando. Ha terminado afirmando el jefe del Estado colombiano. El mismo ha dicho que un mundo sin los derechos humanos y ante la perspectiva de una crisis climática que lanzará a decenas de miles de personas al éxodo, simplemente es prácticamente la antesala de la barbarie. El presidente Biden, que ejerce de anfitrión, fue el encargado de inaugurar la cumbre, pero no ha dicho nada al respecto tras el discurso de Petro. De hecho, el discurso de Biden frente a los líderes de la APEC, sentados en una mesa circular, se centró en los efectos de la crisis climática que tiene en la economía y subrayó la importancia de que todos los países unan fuerzas para evitar fenómenos de clima extremo. Es decir, no se ha hablado absolutamente nada de lo que está sucediendo en Israel, algo a lo que sí ha traído a colación el presidente colombiano. Estados Unidos, a pesar de todo lo que se está diciendo y que está poniendo paños fríos a la situación o incluso quiere desligarse de las acciones de Israel en la Franja de Gaza, ha confirmado que va a seguir enviándole armamento a Taiwán. Es decir, que la tensión sigue a pesar de la reunión que han tenido hace un día el propio presidente estadounidense Joe Biden con el presidente de China Xi Jinping. Y es que sí, esto lo ha comentado el propio John Kirby, que es, como sabemos, el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca. Él ha dicho que, tranquilos, Estados Unidos va a seguir entregándole armas a Taiwán. Y sí, esto después de que el presidente entonces se reuniera con Xi Jinping. Pero, ¿por qué era necesario decir esto si se supone que se está intentando llevar la fiesta en paz? Pues aparentemente, algunos estaban pensando que tal vez se estaba intentando relajar las tensiones entre ambos países y entonces se rebajaba pues un poco la tensión que se está viviendo en la zona de Taiwán. Pues no, Estados Unidos va a seguir enviando armamento por si a alguien le quedaba dudas. Lo que se está hablando entonces del principio de una sola China, que es el tema de la política internacional adoptada también por Estados Unidos, que reconoce a China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán como parte de una unidad de una entidad nacional, es algo que Estados Unidos no ha estado cumpliendo en los últimos meses o años, pero que en este caso la situación política lo amerita. De hecho, lo que ha comentado el propio portavoz, el propio coordinador de comunicaciones John Kirby, es que el presidente Biden ha dejado muy en claro que no hay cambios en la política de una sola China, que no apoyan la independencia de Taiwán, pero que, de conformidad con la ley de relaciones con Taiwán, iban a continuar brindándole capacidades de defensa. Esto es lo que ha comentado Kirby. Entonces, hay una suerte de situación que no se entiende mucho. Apoyan el principio de una sola China. Taiwán no puede ser independiente, pero si no es independiente, no es un país, pero se le puede enviar armas. Para que se entienda, es como por ejemplo si en este caso Texas se considera que es parte de Estados Unidos, pero se le vende armas específicamente a Texas. Evidentemente, la Casa Blanca tendría algo que decir, pues esto es lo que se está viviendo en Taiwán. Al menos este es el criterio que está presentando la propia administración de Joe Biden. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.